Muy buenos días. Desde la Cámara de Comercio Colomboamericana AmCham, Antioquia y Caldas, queremos darle la bienvenida a este webinar. Nos acompaña el señor Jairo Potes Morales, quien es egresado de la Universidad Politécnico Gran Colombiano como ingeniero en sistemas. Jairo cuenta con una trayectoria profesional en el área de la auditoría, se ha desempeñado como gerente general en Potes y Asociados, compañía que presta sus servicios para clientes de empresas nacionales de auditoría, asesoramiento en el análisis de riesgos a los que están expuestos sus clientes para la definición de su plan de auditoría anual, evaluaciones de controles generales en el área de informática, evaluaciones de sistemas de información y procesos, asesoramiento en temas de seguridad informática, desarrollo de análisis masivo de datos mediante herramientas como ACL, JCL, DBase y Excel. También se ha desempeñado como director de proyectos y metodología en BBVA Colombia, colaborando en el análisis de riesgos a los que está expuesta la entidad para la definición del plan de auditoría anual, planeando y ejecutando auditorías internas de diferentes tipos. Ha trabajado en PricewaterhouseCoopers para empresas del orden nacional e internacional como gerente de auditoría de sistemas en Colombia y Ecuador, realizando evaluaciones de riesgos informáticos en los clientes de la firma con el fin de definir los objetivos y el alcance de la auditoría. También es docente universitario de la Universidad Javeriana, de la Universidad Externado, del Politécnico Gran Colombiano y de la Escuela de Administración de Negocios, EAL, en la cátedra de Auditorías de Sistemas y especialización en Control Interno TIC. Por último y más importante, se desempeña como supervisor de aseguramiento TIC en la firma Baker Tilly Colombia. Jairo, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Adelante. Bueno, muchas gracias, Moisés, por esta presentación. Entonces, vamos a comenzar con nuestra webinar del día de hoy, ¿sí? De tecnologías emergentes para alcanzar la visión empresarial, crecimiento y expansión, ¿sí? El temario de esta webinar, pues vamos a incorporar los siguientes temas, que es la introducción al Big Data, análisis de datos a gran escala, que es el Analytics, predictivo, descriptivo y prescriptivo, escalabilidad de arquitectura, tendencias futuras y desafíos, tecnologías, herramientas del Big Data, casos de uso y aplicaciones, y gestión y privacidad y seguridad. ¿Sí? Lo primero que pues vamos a hablar es de qué es Big Data. Big Data se refiere a un conjunto de datos extremadamente grandes y complejos que superan la capacidad de las herramientas de software existentes en el momento. ¿Sí? Los conjuntos de datos cada vez son más grandes y variados, con enfoques especializados y tecnologías avanzadas. ¿Sí? Porque cada vez se va generando más información y la velocidad de la generación de esta información cada vez es más grande. Por eso hablamos de las primeras Vs, ¿sí? Que es la velocidad. Hace referencia a la cantidad masiva de datos que se generan y se recopilan constantemente, ¿sí? Esto puede ser desde gigabytes hasta petabytes y medidas mucho más grandes de datos, ¿sí? Después hablamos de lo que es el volumen, ¿sí? Entonces el volumen hace referencia a lo que es eh, muchos datos, ¿sí? Demasiados datos, ¿cierto? Hablamos también, perdón, hablamos de la velocidad, ¿sí? Se generan datos en tiempo real, en un periodo de tiempo muy corto, ¿sí? Y por último, vamos a hablar de la variedad, ¿sí? Muchos datos, demasiados datos. Entonces, en resumen, ¿qué es? Velocidad, ¿sí? Con lo cual se genera el volumen, grandes volúmenes y la variedad de los tipos de datos. Esas son las tres Vs principales que se manejan en lo que es la Big Data. Pero también surgen otras nuevas Vs. La primera es la veracidad, ¿sí? La calidad la calidad y confiabilidad de los datos es un factor crítico de éxito en un proyecto de Big Data, ¿sí? Porque los datos
tienen que ser veraces, tienen que ser confiables, ¿sí? Lo otro que vamos es el valor. El objetivo final es extraer información valiosa y conocimientos significativos para tomar decisiones, ¿sí? Y obtener un valor comercial añadido. Por último, tenemos la variabilidad. ¿A qué hace referencia la variabilidad? ¿Sí? Es la fluctuación de la llegada y la estructura de datos, porque cada vez van llegando más datos con diferentes estructuras, ¿sí? Entonces la Big Data debe estar preparada para recibir diferentes tipos de datos, ¿sí? ¿Para qué? Para que este proyecto de Big Data pueda manejarse de tal forma de que no importa cuál dato está llegando, sino que lo podamos manejar e incorporar a todo lo que es el ámbito del Big Data, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de Big Data, hay que tener en cuenta, ¿sí?, que permite alcanzar la visión empresarial, ¿cierto? Entonces, ¿cómo en la Big Data va a alcanzar la visión empresarial y crecimiento y expansión? ¿Sí? Lo primero es que desempeña un papel para consecución de la visión empresarial de crecimiento, su expansión y tomar decisiones más informadas y estratégicas, ¿sí? Para eso, ¿sí? Digamos que como buscamos un crecimiento, ¿sí? La primera parte es la mejor toma de decisión, ¿sí? El Big Data que va a permitir a las empresas recopilar, almacenar y analizar grandes volúmenes de datos, ¿sí? Ya sean transacciones de clientes, registros de navegación web, integración con las redes sociales, ¿sí? Esto brinda una visión completa del mercado y nos puede mirar el comportamiento del cliente, tendencias del sector, ¿sí? ¿Para qué? Para tomar unas decisiones basadas en datos, ¿sí? Y se pueden identificar oportunidades de crecimiento y expansión de una forma más precisa y eficiente. Después vamos a la segmentación de clientes. ¿Por qué? Porque estos análisis de datos comprenden una base, su mejor base de clientes, ¿sí? En grupos según las características y preferencias. Eso que nos va a permitir personalización de productos, servicios y estrategias de marketing, ¿sí? Para satisfacer que las necesidades de cada segmento, ¿sí? Después entramos como una parte muy importante que es la optimización de los procesos, ¿sí? La Big Data puede utilizarse para analizar y optimizar los procesos internos de una empresa, desde la cadena de suministro hasta la gestión de los inventarios, la logística, ¿sí? Para que estos sean más eficientes y las empresas puedan reducir costos y mejorar su productividad, ¿sí? Asimismo, liberar todo lo que son los recursos de crecimiento y expansión. También nos permite detección de tendencias y oportunidades del mercado, ¿sí? El análisis de esto en tiempo real permite a las empresas que se detecten rápidamente nuevas tendencias y oportunidades de mercado, ¿sí? ¿Para qué? Para hacer una expansión y crecimiento, ¿sí? Otro punto es la mejora de la experiencia del cliente. ¿Por qué? Porque al comprender las necesidades de los clientes a través de los análisis de datos, las empresas pueden mejorar la experiencia del cliente y aumentar esa interacción que tenemos que tener con el cliente para retenerlos, para generar lealtad de marca, ¿sí? Y contribuyen a qué? A un crecimiento posterior, ¿cierto? A donde queremos llegar. También nos permite identificar nuevos mercados y segmentos, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que en la medida que yo voy obteniendo demasiados datos y analizándolos de una forma, puedo establecer segmentos de nuevos mercados, ¿sí? Hacia dónde puedo ir en un futuro, ¿sí? Y cómo mi empresa, ¿sí? Va a tener un crecimiento y va a poder expandirse, ¿sí? Después vamos a mirar que otro de los beneficios importantes es predicción de la demanda. Hablamos un poco de gestión de inventarios, porque es una parte muy importante en el sentido de que en la medida que yo tenga datos para ver el comportamiento de mis clientes, ¿sí? El área de inventarios, digamos, va a ser mejor manejada, ¿sí? Porque podemos establecer que ya no tengamos no nos sobreestoquemos, ¿sí?
o una falta de productos, ¿sí? Para que esto me cree un crecimiento. Evaluación de riesgos y oportunidades, ¿sí? Aquí en la evaluación de riesgos y oportunidades permite también ayudar a las empresas a evaluar cuáles son los riesgos que están asociados a las diferentes estrategias del negocio, ¿sí? Y qué oportunidades tengo de crecimiento, ¿sí? Después vamos a ver, ¿sí? Para el hombre de negocios, ¿sí? ¿Qué implica la Big Data? ¿Sí? El hombre de negocio lo primero que debe tener, ¿sí? Obviamente son toma de decisiones bien informada, ¿sí? Ya debido a que la Big Data nos permite analizar los datos en tiempo real de grandes volúmenes, ¿sí? Yo puedo tener una toma de decisiones informadas, ¿sí? Mejora de la eficiencia operativa, claro, porque aquí tengo que identificar las ineficiencias de los procesos empresariales mediante esos análisis de datos, ¿sí? Identificar y reducir costos. Personalización de los productos y servicios. En la medida que conozco más a nuestros clientes a través del análisis de datos, puedo personalizar sus ofertas, ¿sí? ¿Qué es lo que el cliente quiere? ¿Qué tipo de clientes tengo en mi compañía? ¿Y cómo voy a llegar, ¿sí? A personalizar esos productos y servicios que las personas que quieren. Después entramos a la utilización de marketing, ¿sí? Estos datos, el comportamiento de los clientes y como resultado mejorar la efectividad de lo que es marketing y publicidad, ¿sí? Porque me voy a ir ya con el análisis de los datos a definir, a extraer, a mirar estrategias de mercado, ¿sí? Y puedo ser más direccionado en esa parte. Detección de tendencias, ¿sí? Permite identificar, ¿sí? Tendencias en los mercados, ¿sí? Para llevar a tomar decisiones proactivas y mantener relevancia en la industria. O sea, nos vamos a posicionar mejor, ¿sí? Porque vamos a mirar cuál es la tendencia que tiene el mercado comparándonos con otros. Eso es un poco aplicar el benchmarking, ¿sí? Pero como tenemos datos, que es la información importante, ahí es donde vamos a mirar cómo vamos a ver esas tendencias y cómo vamos a aprovechar, el hombre de negocios, cómo va a aprovechar esa tendencia para hacer un crecimiento. Entramos a la reducción de costos. Claro, tenemos una reducción de costos porque vamos a coger los datos históricos y los datos en tiempo real y puedo anticipar riesgos comerciales para tomar unas medidas y mitigarlos, ¿sí? Eso es fundamental en la gestión de riesgos que toda organización debe manejar. De competitividad, ¿sí? Entonces, ¿qué nos permite la competitividad? Pues las empresas que tengan Big Data pueden ser más competitivas al aprovechar esos datos y adaptarse rápidamente a todo lo que hemos hablado anteriormente, de tendencias, mejora operativa, detección de tendencias. En resumen, ¿sí? Podemos decir, ¿sí? Que la Big Data, bien implementada, puede ofrecer a los hombres de negocios ventajas significativas. Toma decisiones más informadas, mejoras en eficiencias y personalización de los servicios a los clientes. No, sin embargo, algo que tenemos que tener mucho cuidado es la seguridad y la calidad de estos datos, que es un factor crítico de éxito para que esta implementación se lleve a buen término. ¿Sí? Después entramos a lo que vamos a hablar de análisis de datos a gran escala. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que establecer, ¿sí? Que el análisis de datos a gran escala tiene que ver con qué? Con la Big Data. Lo primero, yo puedo tener muchos datos, ¿sí? Muchos datos, ¿sí? Y los puedo tener almacenados, pero algo muy importante es Analytics, ¿sí? ¿Y qué es el Analytics? Es la capacidad de comprender esos datos que yo tengo almacenados, ¿sí? Para obtener información. ¿Cómo? Utilizando estadísticas, matemáticas, herramientas, algoritmos para descubrir patrones, extraer conclusiones, hacer predicciones, ¿sí? Entonces puedes sacar de diferentes áreas como análisis descriptivo, predictivo, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? O sea que la combinación entre el Big Data y el Analytics, ¿sí?
es lo que me va a dar esa toma de decisiones, ¿sí? Cuando hablamos de a gran escala, entonces vamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sí? Primero tenemos que recopilar los datos. Ese es el primer paso fundamental. ¿Dónde lo vamos a adquirir? De diferentes fuentes, ya sea registros transaccionales, datos de sensores, registros de redes sociales, datos de aplicaciones móviles, ¿sí? Inclusive podemos tener datos externos, datos de del mercado, datos del sector, su comportamiento, ¿cierto? Todo eso lo vamos a mezclar, ¿sí? Porque la gran importancia, ¿sí? Del Big Data es recolectar todos estos datos, tanto los históricos como los que son en tiempo real, ¿sí? Yo puedo tener comportamientos de mis clientes en tiempo real, qué están comprando, qué quieren hacer, ¿sí? Después entramos a lo que es cómo es el almacenamiento de estos datos, ¿sí? Dado que estos volúmenes son enormes, ¿sí? Es necesario utilizar sistemas de almacenamiento escalables, ¿sí? Tenemos como Handle y sistemas de base de datos no SQL, ¿sí? O almacenamiento en la nube para mencionar algunos. Y gestionar estos datos, ¿sí? Porque cada vez va creciendo más la información. Por eso hablamos de Big Data, grandes datos. Su almacenamiento, entonces, tiene que ser un factor bien importante. Después entramos al procesamiento de datos, ¿sí? Cuando hablamos de procesamiento de datos, obviamente ya estos grandes volúmenes de información no pueden ser trabajados con herramientas tradicionales, ¿sí? Tampoco pueden ser trabajados eh, eh, con herramientas muy cortas que se me cuelguen en analizar la información, ¿cierto? Entonces ahí hablamos de una serie de frameworks y un procesamiento distribuido, sistemas que permiten ejecución en paralelo de la información o en línea, que lo vamos a ver un poquito más al detalle adelante, ¿sí? Un factor importante es que ya tenemos muchos datos, ¿cierto? Pero también tenemos que limpiarlos, ¿sí? Y preparar esos datos, ¿sí? Los datos generalmente pueden venir con errores, valores faltantes o inconsistencias, porque como aquí la idea es que estamos trayendo datos de múltiples fuentes, ¿cierto? Hay que hacer una parte de preparación, de limpieza y preparar esos datos para que la información que yo esté recompilando en Big Data sea importante, ¿sí? ¿Y qué? Para garantizar la calidad del dato. Porque yo puedo tener muchos datos, pero si no están buenos, voy a incluir errores, ¿sí? Ahora, el análisis exploratorio de datos en esta etapa implica una exploración inicial, ¿sí? Para identificar los patrones y tendencias, ¿sí? Y toda la estadística que yo tengo que mirar, ¿sí? Entonces, antes yo tengo que analizar y explorar esos datos antes de ponerlos en producción, ¿sí? ¿Para qué? Para que le esté garantizando lo que ya hemos dicho, calidad, integridad de la data, ¿sí? Después entramos a lo que es el modelado, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que ver mucho de cómo se modela esta data, ¿sí? Ahí podemos hablar de machine learning, ¿sí? Algoritmos de minería de datos, ¿sí? Modelos predictivos para obtener información y conocimiento, que esto puede incluir detección de anomalías, clasificaciones, regresiones, predicciones, ¿sí? Pero bueno, hasta aquí yo tengo ya la tengo cuadrada, ya la tengo limpia, ya la tengo lista, ya hice análisis, ¿cierto? Ahora tengo que establecer cómo se van a visualizar esos datos, ¿sí? Porque lo más importante para una toma de decisiones en un esquema de Big Data es que podamos visualizar los datos, pero de una manera que me permita tener las, las tomas de decisiones más rápidas, en línea, ¿sí? Entonces, por eso la visualización es esencial para que los hallazgos que se producen de la Big Data, ¿sí? Sean comunicados de una manera efectiva. Ahí se incluyen gráficos, mapas de calor, diagramas y tablas, ¿sí? Porque esto es información para toma de decisiones, ¿sí? Y por último,
Pues vamos a ver que la toma de decisiones va a ser el resultado de todos estos análisis. Entonces la Big Data le debe dar al empresario esta visualización, ¿sí? De una manera clara y concisa, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco de qué es el Analytics, ¿sí? En el Analytics, ¿sí? Vamos a hablar de lo siguiente. Primero, el Analytics, ¿qué es? Como lo habíamos mencionado anteriormente, ¿sí? La Big Data, ¿cierto? Entonces, el Analytics más la Big Data, ¿cierto? Me va a dar tres conceptos, ¿sí? Tres conceptos principales según este enfoque. El primero, vamos a ver el análisis predescriptivo. ¿En qué consiste el análisis descriptivo? Se centra en comprender y resumir estos datos. Su principal objetivo es responder preguntas. Pues los métodos que utilizamos, ¿sí? Son métodos estadísticas para visualizar los datos, resumir los datos históricos. Esto incluye creación de gráficos, tablas, resúmenes, ¿sí? Un ejemplo es, por ejemplo, perdón, un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo puede ser un informe de las ventas mensuales de una tienda del último año, ¿sí? ¿Para qué? Para analizar cómo está pasando, qué está pasando con esta tienda. O sea, ahora sí tenemos muchas tiendas, ahora sí tenemos muchos procesos. Yo también puedo identificar por cada uno de esos procesos, ¿sí? ¿Cómo es su comportamiento? ¿A qué voy a llegar? A preguntarme, ¿qué sucedió con base en lo que yo tengo? ¿Sí? ¿Y cuál es la situación actual que tengo? ¿Sí? Tengo unos inventarios muy altos, tengo unas ventas que están cayendo, ¿sí? Ese es el análisis descriptivo. Después andamos con un análisis predictivo, ¿sí? Donde el análisis predictivo se enfoca a predecir eventos del futuro, ¿sí? A mirar cuáles son las tendencias. ¿Basados en qué? En datos históricos, ¿sí? Utilices técnicas de modelado estadístico, aprendizaje automático, modelos predictivos, ¿sí? Que estos cogen los datos históricos y se utilizan para hacer pronósticos de eventos futuros, ¿sí? Entonces yo puedo tener mucha información que la voy manejando de tal forma que ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a predecir, ¿sí? Un modelo de predicción, por ejemplo, y datos históricos de ventas para ver cómo se va a mover el próximo trimestre, ¿sí? Así también yo lo puedo mirar cuando hablo de ventas estacionales, ¿sí? Cuando hablo de ventas estacionales, yo ya sé cómo fue mi comportamiento de las ventas para amor y amistad, ¿cierto? ¿Cómo es mi comportamiento de ventas para la Navidad? ¿Sí? Que son ventas estacionales, ¿sí? Estas ventas estacionales, pues, ¿qué me va a decir? Con los datos históricos, me va a llegar a mirar que en la próxima temporada, qué es lo que se vendió en la anterior, qué no se vendió, y yo no me voy a sobreestoquear, ¿sí? Pero también puedo decir con base en las tendencias que yo veo en el mercado, qué tengo que adquirir y qué tengo que hacer, ¿cierto? Si nos vamos a la parte industrial, ¿sí? Pues también tenemos que ver que yo hago una producción, ya sea una producción de electrodomésticos, ese tipo de cosas, ¿sí? Yo voy viendo qué productos de mi mercado, ¿sí? Qué líneas de producción ya no se están volviendo a hacer. Las nuevas líneas de producción, ¿cómo voy a hacer esta parte? ¿Sí? Entonces aquí lo que yo hago es predecir el futuro. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? ¿Qué preguntas me voy a solucionar? ¿Qué podrá suceder en el futuro? ¿Y cuál es el próximo paso? Ese es el análisis que hablamos, un análisis predictivo. ¿Sí? Cuando hablamos del análisis prescriptivo, ¿sí? Se centra en recomendar acciones y decisiones específicas para un resultado esperado, ¿sí? O sea, ¿qué me pregunto yo? ¿Qué quiero y qué voy a hacer? Una recomendación sugiere productos de clientes en función de su historial de compras y preferencias. Eso es un análisis prescriptivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo lo que estoy cogiendo es el cliente y en su función al historial de compras y preferencias, yo puedo hacer este análisis, ¿sí? Utiliza algoritmos avanzados, técnicas utilizadas para generar recomendación. Son múltiples variables y restricciones. Ahora,
¿qué es lo que pasa con el Big Data? Como tengo diferentes tipos de datos de Big Data, es poder concluir con todos esos datos de diferente capacidad y de diferente tipo, ¿sí? ¿Cómo lo podemos manejar? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es lo que yo me voy a preguntar? ¿Sí? ¿Qué deberíamos hacer para lograr un resultado esperado? ¿Sí? Quiero subir mis ventas en un 200%, en un 30%, ¿sí? ¿Cuál es la mejor acción? ¿Sí? Entonces, en el punto de vista de marketing, aquí cobra una gran importancia, ¿sí? Ahora, en el punto de vista de producción, también yo tengo que evaluar esa parte. ¿Por qué? Porque es lo que yo voy a producir en el futuro, ¿cierto? Entonces, este resultado, ¿sí? Yo quiero crecer en la línea de producción, por ejemplo, de productos para alimentos para mascotas, ¿cierto? Entonces, en ese momento, ¿sí? Mi pregunta va a ser, ¿cuál es el resultado deseado? Crecer en la parte de mascotas, ¿sí? ¿Cuál es el mejor curso de acción? Entonces, con base en las preferencias de los clientes y lo que el mercado y las tendencias me están diciendo, ahí yo puedo concluir sobre esa parte. Esa es la parte de lo que tiene que ver con la eh, análisis masivo, ¿sí? Después entramos, ¿sí? A ver un poco a la escalabilidad del Big Data, ¿sí? La escalabilidad del Big Data hace referencia, ¿sí? A garantizar que una empresa pueda manejar el crecimiento continuo de los datos de una manera eficiente y efectiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada vez los datos van a ir creciendo. Por eso hablamos de Big Data, muchos datos, ¿sí? Cada vez tenemos que complementar estos datos con fuentes externas, ¿sí? Tenemos que, los datos van a ir creciendo, ¿sí? Porque en la medida que yo hago ventas, cosas, información transaccional, la voy a comenzar a subir, ¿sí? Entonces ya no tengo las ventas del último año, voy a tener ventas de los últimos 2 años, después 3 años, después 4 años, ¿sí? Y en la medida que yo vaya creciendo, pues obviamente tengo que estar preparado para manejar esta escalabilidad, ¿sí? Por eso es que la escalabilidad de Big Data es la combinación de la tecnología adecuada, una planeación estratégica de la Big Data y una inversión constante en recursos y capacitación. ¿Por qué cobra importancia esta parte? Porque es que una tecnología que yo tenga debe ser adecuada que proyecte el crecimiento. ¿Sí? Planeación estratégica hacia dónde yo voy, qué es lo que quiero del Big Data. ¿Y por qué tengo que invertir en recursos? Porque cada vez, pues obviamente voy a necesitar más información, más almacenamiento, más procesamiento, ¿sí? Pero no saco nada aumentando las cosas, sino capacito a la gente, ¿sí? Ahí entramos la capacidad de capacitar a la gente. Tanto capacitar al hombre de negocios de cómo mirar la información, cómo interpretarla, cómo analizar esos datos que están saliendo de resumen hacia dónde van, ¿cierto? Que va muy ligado a la planeación estratégica, ¿cierto? Entonces, ¿cómo los voy a mirar y cómo los voy a entender? Por eso hay que capacitar a las personas. Y por ende, a las personas que van a generar esta hábitat. Esta capacidad de escalar adecuada ante el mundo de Big Data es esencial para aprovechar, ¿sí? El potencial de los datos y tomar decisiones en tiempo real, ¿sí? ¿En tiempo real para qué? Para mejorar procesos internos, como lo hemos venido diciendo. Algo bien importante es la omnicanalidad, ¿sí? Al usuario, al cliente, ¿sí? Que queremos capturar, debemos darle una experiencia, ¿sí? ¿Y cuál va a ser la experiencia de la omnicanalidad? Que él pueda, independientemente de la herramienta que esté utilizando, ya sea su celular, su computador, ¿cierto? Debe ser un solo canal, ¿sí? Para él deberá ser transparente y nosotros debemos estar trabajando bajo esa perspectiva. Ahora, los modelos de negocios, tenemos que contemplar los modelos de negocios
que tienen que ver con quién, es la relación entre el negocio, empresas y consumidores. Ahí hablamos de B2B, ¿sí? B2B se refiere a transacciones comerciales entre dos empresas. B2C, relaciones comerciales entre empresas y consumidores, ¿sí? Y también tenemos que ver C2C, que es entre clientes, ¿sí? Que tiene que ver con toda la transaccionabilidad de productos y servicios, ¿sí? Después, ahora tenemos que mirar un poco que tiene que ver con personalización de los productos, ¿sí? Cada vez el cliente quiere que le personalicemos los productos, ¿sí? Que le digamos cómo está la cosa, ¿sí? Que el producto sea para él, ¿sí? ¿Eso qué implica? Cuando yo personalizo un producto, pues mi herramienta de Big Data y lo que yo le estoy ofreciendo tiene que ver con que yo le personalizo el producto y el servicio para que el cliente se sienta cada vez que se hablan de dos tendencias, ¿sí? Importantes, ¿sí? La primera es una escalabilidad vertical, ¿sí? Esta escalabilidad vertical lo que quiere decir es que yo voy a coger recursos, voy a coger un servidor y luego brindar los recursos de ese servidor, dándole más memoria, más espacio en disco, dando unos clusters de cada uno de estos almacenamientos, ¿sí? Para ir creciendo, pero en una sola máquina, ¿sí? También tenemos la escalabilidad horizontal. Esta escalabilidad horizontal, ¿qué es lo que tiene que ver? Que yo aquí lo que voy a hacer es tener varios computadores, ¿cierto? Varios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero? Es adicionar más máquinas, ¿sí? O nodos para distribuir la carga de procesamiento, ¿cierto? Al distribuir la carga de procesamiento, lo que es que cada vez la información va a ser más ágil. Entonces, yo puedo decir que me voy a moverme dentro de esta escalabilidad, ¿sí? La máquina dejar toda la información histórica de inventario y no, pues, que puedo tener un chance de no ser tan real, ¿cierto? Y tener la información, ¿cierto? Pero todos esos interconectados, ¿sí? ¿Para qué? Para que me digan en una forma más rápida, ¿sí? Estos grandes volúmenes, ¿sí? Bueno, ahora miramos un poco cuáles son las arquitecturas, ¿sí? Que se tienen en el momento. Una arquitectura de almacenamiento en tiempo real, ¿sí? Se basa en sistemas de procesamiento en tiempo real. Hay herramientas como Apache, Kafka, Apache Flink, ¿sí? Que permiten analizar los datos en el momento que llega, ¿sí? Un caso interesante es todo lo que es el transporte, ¿sí? ¿Dónde va mi transporte en este momento? ¿Sí? Empresas grandes como las de distribución de mercancía, ¿sí? De paquetería, ya lo vienen utilizando desde hace muchos años, porque te van diciendo en tiempo real dónde viene tu carga. Al cliente le van diciendo en dónde está, ¿cierto? Pero en la parte logística de cómo está trabajando eso, esta información lo que va a permitir es exactamente en qué parte del país va la carga, va el paquete, ¿sí? ¿Cuáles son las cargas? ¿Sí? Porque la Big Data me va a decir en qué camión va, cuánto va el consumo de combustible, ¿cierto? Problemas que pueda tener por un trancón, personalizarlo, ¿cierto? Entonces, toda esa información yo sí la necesito en tiempo real para decirle a mi cliente y colocarle un mensaje, discúlpame, tu envío está siendo un poco retrasado por manifestación, ¿cierto? O decirle, mira,
hemos ganado una eficiencia. La oferta de valor que yo te hice era de 2 días, te va a llegar en un día, ¿sí? ¿Eso qué genera? Que va a generar una personalización del producto y una experiencia para el cliente, ¿sí? Después hablamos de un poco qué es la arquitectura almacenamiento en lotes, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que aquí tenemos lotes separados, ¿sí? ¿Para qué? Porque la información va llegando, ¿sí? No va llegando tan en línea, sino es información que puede ser cuando corto ventas diarias, cuando corto la terminada de producción, cuando cojo un lote de producción y lo termino, ¿sí? Aquí lo que hago, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues obviamente voy a buscar, ¿sí? Aparte, determinadas decisiones. Entonces, por eso hablamos del almacenamiento en lotes. Sepa en granjitas de la información. La que me llega en línea, la que me va llegando después, la que necesito actualizar. Surgen otras arquitecturas, ¿sí? Que sería una arquitectura en capa, ¿sí? La arquitectura capa es similar a la arquitectura, ¿sí? Que permite usar, ahí utilizamos un solo motor de procesamiento, ¿sí? ¿Para qué? Para que ese motor de procesamiento es el que me va a trabajar, ¿cierto? Generalmente lo puedo hacer con datos históricos y en tiempo real. Después viene una arquitectura que llaman Lambada, ¿sí? Cambia el procesamiento, ¿sí? Es de tiempo real, ¿sí? Y es una mezcla entre el procesamiento real, pero ya es una arquitectura propia de Big Data, donde yo puedo tener una información en línea, otra información en lotes, todo eso tomo decisión. Por último, pues obviamente, ya estamos en la cuestión de nube. Involucrar recursos en plataformas in situ, ¿sí? O on-premise, ¿sí? Obviamente va a tener unas inversiones bastante altas, ¿sí? Pero bueno, también tengo la posibilidad de almacenar y procesar esto en la nube, ¿sí? Como AWS, Azure, Google Cloud, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aprovecho la gran escala, ¿sí? Ahí lo que tengo que mirar son costos, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente aquí ya vamos a hablar de grandes volúmenes de almacenamiento y grandes volúmenes de procesamiento, ¿sí? Entonces, esa es una de las arquitecturas que tenemos en el momento, ¿sí? Ahora, con esas arquitecturas, ¿cuál es el cuidado que debemos tener para la arquitectura de Big Data? Porque es que aquí es muy importante, ¿sí? Que yo analice. Entonces, el primer cuidado que debo tener es definir los objetivos y casos de uso. Definir los objetivos es hacia dónde quiere, es muy comprender cuáles son los objetivos del Big Data, ya sean los objetivos comerciales, objetivos de a nivel de procesos, de mejora operativa, ¿sí? Y con base en eso, ¿cuáles son los casos de uso a abordar? ¿Sí? Porque esto va a ayudar a tener las adecuadas decisiones. Si yo no tengo claro los objetivos y los casos de uso que le voy a dar al Big Data, ¿sí? Podemos tener información y hasta podemos mostrar información a los hombres de negocio y a las empresas que no es relevante. ¿Por qué? Porque estamos mostrando algo que de pronto a alguien se le ocurrió, pero no está pensando un poco hacia dónde voy a ir, qué es lo que quiere la organización. Entonces, por eso es bien importante que contemplar estos objetivos y casos de uso vayan amarrados a lo que es la arquitectura, ¿sí? Para yo saber qué información y qué camino debo coger. Yo quiero tener todo online, toda la información en línea, o puedo tener la información por lotes, ¿sí? O sea que en la medida que va llegando, yo la voy procesando, ¿cierto? Y lo proceso al final del día,
y ahí hablamos de los cortes de información, entonces que esa información está a las ventas del día de ayer, ¿cierto? Porque lo manejo como datos históricos, ¿sí? Pero también puedo tomar, ¿qué? Otra decisión, ¿sí? Que sea en línea, ¿sí? Importante, los cuidados en la arquitectura de verdad es la escalabilidad, ¿sí? Ese es el principio fundamental de la Big Data, que debe hacer que la arquitectura pueda crecer, ¿sí? Y esté en capacidad de crecer de una manera eficiente y rápida. ¿Por qué? Porque es que yo tengo que cada vez en este mundo del Big Data le van a llegar más datos. Si hablamos, por ejemplo, en un sistema financiero, ¿sí? Y queremos mirar todo lo que son la transaccionalidad de nuestros clientes de las tarjetas de crédito, ¿sí? Eso es información valiosa que yo puedo tener tendencias, puedo decir, saber dónde están comprando mis clientes, ¿cierto? Puedo ofrecerles cosas, ¿sí? Entonces, ustedes muchas veces se dan cuenta que las grandes superficies hacen aliados con entidades financieras, donde le dicen, oiga, mire, si compra acá, yo le devuelvo tanto, ¿sí? Pero ¿qué implica eso? Eso implica que yo voy a tener que seguir capturar datos de la transaccionalidad de los clientes. Entonces, si tenemos clientes compulsivos, ¿sí? Que compran mucho, esos van a generar datos, ¿sí? Entonces, mi plataforma, mi arquitectura debe estar planeada ¿para qué? Para que reciba muchos más volúmenes. Y el crecimiento puede ser bastante importante. Una parte del cuidado de la arquitectura es seleccionar las tecnologías adecuadas, ¿sí? Hay muchas tecnologías en el ecosistema de Big Data, que es HandHub, Spark, NoSQL y bases de datos columnares. ¿Esto qué implica? ¿Sí? Que las tecnologías, ¿sí? Cuando yo debo hacer la selección, debo establecer muy claro, ¿sí? Hacia qué sistema me voy a ir y qué herramientas voy a manejar, porque eso es muy importante, ¿sí? Si yo utilizo una metodología, utilizo base de datos no SQL, ¿qué es una base de datos no SQL? Que tiene datos estructurados como datos no estructurados, ¿sí? Entonces, obviamente, esa mezcla de información, ¿sí? Cuando yo seleccione la arquitectura de Big Data, tendré que contemplar esta parte. El almacenamiento, como lo hemos venido diciendo, esto va a crecer. Una Big Data no va a ser estándar, va a ser la recopilación de muchos datos, ¿sí? Entonces decide cómo se van a almacenar los datos, ¿sí? Ahí vamos a decir muy en parte lo que hemos venido diciendo, de cómo los almaceno, en múltiples computadores, en un solo computador, ¿sí? Por eso el cuidado que tengo que tener acá es cómo se van a almacenar los datos, ¿sí? Lo último, pues, otra parte importante es cómo se procesan los datos, ¿sí? Entonces ahí vamos a definir lotes o tiempo real. ¿Y cuáles son los datos que vamos a utilizar por lotes y cuáles son los datos que vamos a tener por real? ¿Y por qué tenemos que tener cuidado en eso? Porque si yo al principio, en la definición de objetivos y casos de uso, no lo contemplé, ¿sí? Cuando vaya a decir, oye, ¿y cómo lo voy a procesar? Ah, no, yo quiero todo en línea. Bien, aquí debemos tener una parte bien importante en el cuidado de los procesamientos de datos, ¿sí? Ahora, ¿qué otra cosa de los cuidados que tengo que tener? Es la seguridad. Cada vez esta información va a tener más relevancia, ¿cierto? Y voy a poder tener una serie de problemas, ¿cierto? Porque es que la información ya se convierte en algo importante, algo que yo quiero tener, ¿sí? Entonces, imagínense cuánto pagaría alguien por tener la base de datos de los clientes, ¿sí? De tarjetas de crédito de una compañía. Y ahí es donde estamos viendo todo lo que son los problemas de vulnerabilidad, los ataques, el robo de información, ¿cierto?
Entonces, un punto importante en los cuidados de la arquitectura es que mi arquitectura, ¿sí?, sea robusta en la parte de seguridad, ¿sí? Para incluyendo lo que es autorizaciones, cifrado, auditoría de los datos, ¿sí? Otro que tengo que ver es la gobernanza del dato, ¿sí? Son las políticas y procedimientos claros que incluyan cómo es la calidad de los datos, cómo se gestionan los metadatos y cómo el cumplimiento normativo, ¿sí?, de estos datos para mantener, ¿qué?, la integridad, confiabilidad de los datos. Una Big Data que yo no tenga una adecuada gobernanza, ¿sí?, y que la arquitectura no me dé esas facilidades, lo que me va a generar son datos cerrados, datos malos. Un monitoreo y gestión, ¿sí? Con estas arquitecturas, pues yo tengo que estarlas monitoreando, ¿sí? ¿Para qué monitorear? ¿Sí? Para que permita supervisar el rendimiento de esta arquitectura, ¿sí? Evitar cuellos de botella, ¿sí? Y ser más proactivo en los problemas que se están presentando y garantizar que la disponibilidad continua de los sistemas. Entonces, mis arquitecturas deben estar en la capacidad de que yo pueda tener un monitoreo de todo su funcionamiento, ¿sí? Para saber cómo se está demorando esto, ¿sí? Oiga, estamos llegando a un almacenamiento del 90%. 90% de almacenamiento, estamos quedando sin espacio. Tengo que ampliar espacio de datos, ¿sí? Me estoy quedando corto en el procesamiento y para mí el procesamiento es online. Entonces, por eso ese monitoreo es bastante importante. ¿Cómo monitoreo esta parte? Es lo que en muchas instalaciones se llama tunear, ¿sí? Tunear, o sea, estar pendientes de cómo yo es. En aplicaciones y en sistemas de nube, pues digamos que tú puedes adicionar recursos mucho más fácil, ¿cierto? Porque simplemente vas a pedir un recurso, pero hay que monitorearlo y gestionarlo. ¿Por qué? Porque eso también implica costos adicionales, ¿sí? Ahora, si nos vamos en un premise, ¿sí? Ahí vamos a tener una serie de problemas porque, oiga, vaya, compre otro disco. Pues es otra inversión que tengo que hacer, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas hay que tener, esos son los cuidados que yo debo tener en mi arquitectura. Plan de respaldo y recuperación. No estamos exentos de que las arquitecturas fallen, ¿cierto? Pero si las arquitecturas llegan a fallar, tengo que tener un plan de respaldo y recuperación. Es un plan sólido, ¿sí? Porque es que la Big Data es algo que se está manejando es ya, ¿sí? Ya cuando hablamos de esto de Big Data eh, y su objetivo principal son tomas de decisiones bien informadas para las organizaciones, ¿cierto? Aquí vamos a ver eso, que si yo se me cae el sistema, ¿sí? Puedo estar por fuera del mercado, porque ya me acostumbré. Aquí ahí es algo muy importante, porque el empresario, ¿sí?, va a trabajar tanto con el Big Data y va a sacarle tanto gusto a la información, ¿sí? Que esta información se convierte en una herramienta para él. Y esta herramienta, lo que me va a, él ya dice, yo no puedo trabajar sin esto, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Entonces, por eso es importante el plan de respaldo. Obviamente, en la arquitectura hay que gestionar los costos, ¿sí? Hay que gestionar los costos. Yo no puedo irme con una arquitectura demasiado grande en las primeras etapas, a unos costos muy altos y con unos beneficios muy bajos. Entonces ahí tengo que gestionar los costos, ¿sí? Esta gestión de costos, entonces va a incluir cuánto me vale la infraestructura y cuánto me vale el personal humano que trabaja en infraestructura. Y algo que tangencialmente es el costo que va a tener las personas que hacen uso de la infraestructura, ¿sí? Porque no solo es los ingenieros del sistema, los científicos de datos, toda esta parte del Big Data, sino también los usuarios tienen un costo, ¿sí? ¿Por qué?
porque ahí puedo tener pérdidas significativas. Ahora, y todos estos cuidados, ¿sí? Que tenemos es la evaluación continua, ¿sí? Para que pueda evolucionar, hacer evaluaciones regulares de cómo está la salud de mi Big Data. Después entramos a cuáles son las tendencias futuras y desafíos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de las tendencias, ¿sí? Y futuras, podemos estar hablando de lo que es el Edge Computing, ¿sí? En la medida que aumenta la cantidad de dispositivos de Internet de las cosas, ¿sí? Sensores, de borde de redes, procesamiento, cada vez se reduce la latencia y la necesidad de transferir grandes datos volúmenes, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de esta tecnología. Después hablamos de la inteligencia artificial y machine learning. La inteligencia artificial entra a jugar un factor importante en esta tendencia, en las tendencias futuras de Big Data. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí al integrar estas de inteligencia artificial, ¿cierto? Dentro de los datos que yo tengo, podré ser mucho más eficiente. ¿Sí? En la medida que la inteligencia artificial se meta dentro de este cuento de los datos y los grandes volúmenes de información, le va a permitir a las organizaciones, ¿sí? Ser un poco más proactivas y poder crecer mucho más fácil. También tenemos el Machine Learning, ¿sí? Que es el aprendizaje, ¿sí? Y la automatización de esos datos para las tomas de decisión. Tendencias futuras cada vez es la automatización de los datos, ¿sí? Ya los datos como la limpieza, transformación y etiquetado se convierten en algo más importante. Entonces yo automatizo todos esos datos, ¿sí? Ya capturo los datos de las fuentes, ¿sí? Reduzco la participación humana para la generación de lo que es toda la data, ¿sí? Ya voy a las fuentes, ¿sí? Yo puedo incluir sensores, ¿sí? Puedo incluir sistemas de información que me generan información en tiempo real, lo que estábamos hablando de la paquetería, ¿sí? Lo que estábamos hablando de todo lo que tiene que ver con las transaccionalidad, ¿cierto? Entonces, esa parte, ¿sí? La tendencia futura es que cada vez la integración es coger la información de las fuentes, ¿sí? Hacer una adecuada depuración en la base, ¿sí? Ahora, la privacidad y seguridad. Cada vez más las empresas que manejan Big Data son empresas susceptibles a un hackeo, porque es que tiene información rica. Yo ya, esta empresa ha hecho una labor de coger esta información, analizarla, procesarla, almacenarla, ¿sí? Clasificarla, ¿sí? Y obviamente para la competencia puede ser muy importante. Y para nuestros pequeños amigos hackers, ¿sí? Secuestrar un sistema de Big Data, ¿sí? Por eso es que entra con la tendencia, ¿cuál va a ser? La tendencia en futuras de Big Data va a ser que esos sistemas cada vez sean más seguros, ¿sí? Y la seguridad cibernética tiene que ser un factor importante. No podemos descuidar que la privacidad y seguridad de los datos tiene que ver mucho con la ley de protección de datos en Colombia, la ley 1581, ¿sí? ¿Y por qué entra la ley 1581 acá? Porque es que vamos a capturar datos personales de una u otra forma. Entonces, esa regulación, esa privacidad y seguridad de los datos, digamos que va a tener un factor importante. Ahora, no solo es la regulación con la ley 1581, también tenemos la política de protección de datos del Reino Unido, de Europa, y cada país tiene una política de eso. La tendencia también va a ser un procesamiento cuántico, ¿sí? Que es en la medida que avanza se espera algo significativo, porque cada vez los volúmenes de información van a ser más importantes, más grandes, ¿sí? Porque la Big Data no para.
La Big Data crece y crece y crece. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Sí? El primer desafío que tenemos, ¿sí? Es la gestión de la complejidad del Big Data. Los datos cada vez se vuelven más complejos. Las infraestructuras van a ser un desafío, ¿sí? Porque tanto la infraestructura de lo que son los fierros, ¿sí? O sea, los computadores, las herramientas, el hardware, ¿sí? También va a verse más complejo, ¿cierto? Por ende, las herramientas de software van a ser mucho más complejas, ¿sí? Otro desafío futuro es que la calidad del dato. Eso es súper importante porque la calidad del dato sigue siendo un desafío fundamental, porque un dato incorrecto o errado me puede inducir a una mala toma de decisión. Privacidad ética, ¿sí? En la recopilación y uso de datos personales plantea preocupaciones éticas, ¿sí? Y desafíos para el cumplimiento de la regulación y obtención de todos los consentimientos informados, ¿sí? Para la protección de los individuos. Entonces yo debo ser muy cuidadoso ahí. Si tengo datos personales, debo tener la autorización de los titulares, ¿sí? Ahora, si yo tengo 1 millón de clientes, 2 millones de clientes, ¿se imaginan dónde tengo que autorizar, guardar todas esas autorizaciones? Eso hace parte entonces de la Big Data, ¿sí? Porque toda la que es la privacidad y la ética al respecto. Un desafío, indudablemente, es el talento humano, ¿sí? Aquí en la parte del talento humano, ¿qué estamos encontrando? Que ya hay personas especializadas, cargos especializados. Ya hablamos de los científicos de datos, ¿sí? Que son personas especializadas en manejar los datos, ¿sí? Entonces ya tenemos un científico de datos que lo que tiene la visión es de coger el dato, cómo lo transformo, cómo llevo a mostrarlo, cómo lo voy a presentar para una toma de decisiones. Entonces también tenemos científicos de datos, tenemos ingenieros de datos, ¿sí? Analistas de datos, ¿sí? Arquitectos, que ahora las nuevas tendencias es que yo tengo el arquitecto de infraestructura, el arquitecto de, ¿cierto? También tengo un arquitecto de datos, ¿sí? También tengo ingenieros de Machine Learning. ¿Por qué? Por lo que estábamos hablando. También tengo ingenieros basados en Big Data, ingeniero de Big Data. Por ende voy a tener unos administradores, ¿sí? De bases de datos, ¿sí? Y obviamente especialistas en visualización, ¿sí? Porque es que los datos tienen que ser visualizados de una forma amigable para el empresario, para el gerente, para los dueños del negocio, ¿sí? Entonces, ahí inclusive pueden entrar diseñadores gráficos, ¿sí? Que me den una visión de cómo mostrarlo bonito, cómo mostrarle al cliente, ¿sí? Sus tendencias, sus cosas sin llegar a herir la privacidad, ¿sí? Entonces también tengo ahí. Y obviamente tiene los expertos en ciberseguridad, ¿sí? Esos son los desafíos que tenemos con respecto al talento humano. Los costos en infraestructura, pues es un desafío de mantener y escalar las actitudes de Big Data, lo que hemos hablado. Un Big Data puede ser muy costoso, ¿sí? Lo que puede ser un desafío para la organización, pero dependiendo del esquema que tú quieras hacer para el Big Data, ¿sí? Tú puedes comenzar con un Big Data pequeño, ¿sí? Ese Big Data pequeño también me puede decir, oiga, lo que está de moda ahora, el Power BI, ¿sí? El Power BI es algo de Big Data, ¿sí? Claro, el Power BI me maneja determinados volúmenes de información, me da determinadas tendencias, pero todos esos tableros que construyo con Power BI ya son principios de Big Data, ¿sí? Entonces, en esos costos de infraestructura, pues tengo que evaluarlo eso, porque pues también las empresas no tienen costos ilimitados, presupuestos ilimitados, y debo tener algo de esa parte muy bien controlada, ¿sí? Interoperabilidad, ¿sí? Integrar diversas herramientas de Big Data puede ser complicado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se hablen entre ellas,
no se hablen entre ellas, no haya conflictos, ¿sí? Lo que hemos venido es nuestro desafío es la omnicanalidad, ¿sí? Es la estrategia, la omnicanalidad en sí es una estrategia de atención del cliente para sus ventas, pueden brindar experiencias unificadas y coherentes, múltiples canales de comunicación y puntos de contacto, ¿sí? Ya encontramos que el usuario, ¿sí? La omnicanalidad es, no importa por dónde te conectes, hiciste la consulta por WhatsApp, hiciste la consulta por redes sociales, hiciste la consulta por una llamada telefónica, hiciste la consulta por una, un correo, ¿sí? Y todas estas estructuras, ¿cómo se integran? ¿Sí? ¿Cómo las vamos a integrar? ¿Para qué? Para que el cliente perciba un solo canal, ¿cierto? Entonces, integración de los canales, consistencia en la experiencia para nuestro cliente, ¿sí? Visión unificada del cliente, que el cliente no diga, estos son como 5 empresas, es que me mandan al CRM, me mandan a otro lado, ¿sí? Flexibilidad, que sean flexibles, ¿sí? Y todo esto apalancado en herramientas. Entonces, la omnicanalidad es uno de los desafíos que vamos a tener, porque la experiencia para el cliente, ahora, no solo la experiencia del cliente externo, también del cliente interno, ¿sí? ¿Cómo tengo mi experiencia? La respuesta en tiempo real, definitivamente cada vez más, ¿sí? En que aumenta la demanda, ¿sí? De la información. La respuesta en tiempo real se convierte en un factor crítico de éxito. ¿Por qué llegamos a definir eso? Porque vamos a decirles, señores, es que yo tengo esta información en tiempo real, ¿sí? Pero ya la estoy usando, ¿cierto? Entonces surgen nuevos desafíos, ¿sí? Porque yo voy a querer más información en tiempo real. De pronto comencé con una visión de procesamiento por lotes, que era la información que iba llegando y que le iba trabajando y que iba haciendo los cortos. Pero ya me dijeron, oiga, esa información ya no, yo la quiero ahora en tiempo real. Eso es un desafío, ¿cierto? Porque tendré que cambiar mi infraestructura, tendré que moverme mucho más rápido, ¿cierto? Porque ahora el empresario va a ver la información como su principal activo, ¿sí? Entonces, eso es una parte importante. Ahora, debemos estar, el desafío futuro son las regulaciones, ¿sí? Las regulaciones son cambiantes en todo lo que sea privacidad y seguridad de los datos. Pueden cambiar en el tiempo. Entonces, las organizaciones deben estar adaptadas a estas regulaciones de los desafíos futuros. Entonces, en la medida que el Big Data sigue evolucionando, se pueden adoptar estos desafíos, tendencias emergentes, ¿sí? Estarán en orden para aprovechar estos beneficios de la analítica de los datos a gran escala, ¿sí? Cada vez vamos a crecer más. Hablemos un poco de las tecnologías, ¿sí? Muy rápidamente, pues, de lo que es almacenamiento distribuido, permite grandes volúmenes en diferentes clústeres de servidores, es lo que hemos venido hablando. Hay algunas herramientas, hay unas tecnologías como el handoff, el DHFS, ¿sí? Amazon S3, ¿sí? Ya algunos han visto ese Amazon S3 que me permite almacenar mucha información, ¿cierto? Y que inclusive para la parte documental, ¿sí? Procesamiento en paralelo, que era lo que hemos venido hablando, ¿sí? Que dividir las tareas de procesamiento, ¿cierto? En diferentes equipos, en diferentes segmentos, ¿sí? Bases de datos no SQL, ¿eso qué quiere decir? Que son bases de datos que manejan diferentes tipos de datos, ¿sí? Que permiten una escalabilidad horizontal y rápido acceso. Aquí lo importante es la no SQL, es la variedad de la data, ¿sí? De datos estructurados y datos no estructurados. Después entramos lenguajes de programación y bibliotecas, ¿sí? Claro, ya hay bibliotecas, ¿sí? Y lenguajes de programación un poco más especializados, ¿sí? De pronto algunos conocen lo que era el Cobolito, el Cobol, el Fortran, esas cosas. Son lenguajes de programación que ya pasaron a la historia. Ahora hablamos desde Python, hablamos de R, ¿sí?
que son utilizados ya para manejar grandes volúmenes, ¿sí? Ya estos lenguajes de programación son mucho más robustos. Ahora también tenemos las bibliotecas o los frameworks, ¿sí? Específicos para Big Data, como es toda la serie Apache, Apache Flink, Apache Pig, Apache Hive, ¿sí? Que son bibliotecas que ya vienen con rutinas prehechas para manejar este tipo de información. Seguimos insistiendo, digamos, en el procesamiento en tiempo real, que son algunas de estas herramientas, ¿sí? Eh, Después entramos a las plataformas de orquestación y administración, ¿sí? Que son tecnologías que me permiten integrar, ¿sí? El entorno de Big Data, ¿sí? Ahí tenemos Apache también, Caldera, ¿sí? Son herramientas que lo que hacen es coger toda la tecnología, lo que hemos visto, ¿sí? De procesamiento en línea, procesamiento en lote, integrarlo bajo una plataforma. Eso es una tecnología y para eso hay algunas herramientas. Indudablemente, el Machine Learning y análisis avanzado, ahí tenemos bastantes herramientas, ¿sí? Que nos permiten, ¿sí? Generar esa parte, ¿sí? Si eso va atado que hay una tecnología específica para eso. Para la parte de visualización de datos, ¿sí? Como lo estábamos hablando ahorita, que era lo que el Power BI, ¿sí? El Power BI es una herramienta de visualización. Algunos pueden conocer Tableau, otros pueden conocer D3, ¿sí? Pero es lo más importante que son herramientas específicas para visualizar datos, ¿sí? Después tenemos la computación en la nube, ¿sí? Que ya indudablemente nos hemos ido a Amazon, a Azure, a Google Cloud, ¿sí? Para coger todo esto. Entonces, esas tecnologías son bien importantes para esa parte. No debemos dejar de contemplar siempre la seguridad y la privacidad de estos datos. Aquí, pues, son algunas herramientas de las cuales hemos hablado. El framework de código abierto HandUp, ¿cierto? Y ese a su vez tiene plataforma distribuida que es la MPR y la OS y la Caldera, ¿cierto? Esta es una parte que estábamos mencionando, que es, pero son códigos abiertos, que me permite que hay una gran posibilidad de cooperación. Bases de datos como Cassandra, Mongo, ¿sí? Elastic, Kafka, ¿cierto? Framework de bases de datos como Spark, Flink, ¿sí? Hablamos de los lenguajes de programación, ¿cierto? Herramientas de visualización de datos, los que estábamos hablando en esta biblioteca, y bibliotecas de aprendizaje automático código abierto. Esto ya entra un poco más en lo que es la inteligencia artificial. Casos de uso. ¿En dónde se puede usar Big Data? ¿Sí? Marketing y publicidad. ¿Sí? Segmentar los clientes, sus datos demográficos, comportamientos, preferencias, segmentar audiencias, dirigir campañas de marketing, ¿sí? Ahora, en personalización en marketing y publicidad, ofrecer recomendaciones de productos personalizados y contenidos relevantes al usuario, ¿sí? No me llegue tanto de spam, ¿cierto? Pero sí le voy directo a donde el cliente, lo que el cliente necesita, marketing y publicidad. Cuando hablamos de finanzas, detección de fraudes, indudablemente ustedes ya han visto, ¿sí? Que muchas veces se hacen una compra en un establecimiento y lo llaman del banco. Oiga, Jairo Pote, ¿será que usted está comprando esto acá? Ah, sí, 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 autoriza la compra. Listo, perfecto. Y te la autorizan. Pero ya hubo una fase previa de los comportamientos y las tendencias de que el usuario dónde compra, ¿sí? También los sistemas dicen, estos sistemas en las finanzas, ¿sí? Tiene que ver también con la seguridad, ¿sí? Es que, porque el don de la ubicuidad, un usuario no puede estar comprando en Singapur y a los 2 minutos están comprando en Colombia. Eso no es normal,
¿cierto? Por eso es que estos sistemas de seguridad en la parte de finanzas utilizan el Big Data para esto, ¿sí? En la parte de gestión de riesgos y detección de fraudes. Cuando hablamos del gobierno, pues cada vez el gobierno, ¿sí? Va a utilizar la Big Data. El caso concreto, la DIAN, ¿sí? En el caso concreto de la DIAN, ¿sí? Digamos, nos está vigilando con todo lo que es las transacciones y pago de impuestos, ¿sí? Medios y entretenimiento, ¿sí? En medios y entretenimiento, ¿sí? Ahí encontramos que yo puedo dar recomendaciones de contenido, ¿sí? Si ustedes son usuarios, por ejemplo, de Netflix, ¿sí? Él ya con base en lo que usted va mirando y ya te saca recomendados para Jairo, ¿sí? Entonces dice, ah, porque vi tal película, me están recomendando tales otras, ¿cierto? Eso es entre medios de entretenimiento, ¿sí? Comercio electrónico, pues obviamente en esto comercio electrónico encontramos que las aplicabilidades son gigantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo cada vez optimizar precios, ¿sí? En tiempo real, en función de la demanda, ¿sí? Yo también podría establecer en determinado momento, en este comercio electrónico, oiga, todo el mundo está bajando el precio. Yo lo puedo bajar hasta tal punto, ¿cierto? O puedo ya definitivamente decir, ya no tengo existencias porque no puedo vender por debajo de mi precio de adquisición, ¿cierto? Entonces, en el comercio electrónico, ese tipo de cosas, ¿sí? Cuando yo lo estoy mirando a través de las otras tendencias de los otros clientes, de los otros vendedores, ¿sí? De mi competencia, también puedo mirar eso. Gestión del inventario, obviamente, en el comercio electrónico para nosotros, digamos, es súper importante que este comercio electrónico esté basado en ¿qué? En reducción de los stocks, ¿sí? Yo no debo tener mercancía que me esté ocupando espacio y que me esté generando costos adicionales. Yo tengo que optimizar los costos de inventario, ¿sí? Energía y recursos. Pues aquí, en energía y recursos, gestión de las redes eléctricas, ¿sí? Mejorar la respuesta a interrupciones, elaborar explotación de recursos naturales, ¿sí? Ya cogiendo datos geológicos, sensores para identificar las ubicaciones para el petróleo, para todas esas cosas, ¿sí? Entonces, todo en energía de datos, también el Big Data entra a ser algo bien importante. En el transporte y logística, ¿sí? ¿Por qué en el transporte y logística entra a cuadras? Planificación de rutas. Lo que estábamos hablando de las compañías de paquetería. Pues ellos planifican sus rutas, ¿cierto? O el caso más que nosotros estamos ahorita, todos somos usuarios de Waze, ¿cierto? Y el Waze, ¿qué hace? Recopila información de lo que es el tráfico de todos sus usuarios, ¿sí? ¿Cuántos Waze están ahí? Y te recomienda rutas, ¿sí? Mira, un caso sencillo, eso es Big Data, ¿sí? Ya estamos en la época del Big Data. En manufactura y logística. Bueno, ahí en manufactura y logística ya encontramos que es todo eso de manufactura y logística, ¿sí? Todo lo que es la cadena de producción, ¿sí? Ya podemos hablar un poco de estos sensores que vienen en cada una de mis cadenas de producción, ¿sí? Los PLCs, toda esa información del PLC que va subiendo para la cadena de producción. Excelente, esa información es Big Data que me va a poder manejar, ¿sí? ¿Para qué? Para definir cadenas de producción, de cosas operativas, ¿sí? Reducir costos de producción, producir lo que yo necesito en tiempo real, ¿cierto? Con base en la demanda, ¿sí? Entonces, eso también no nos... Salud, ciencias y biología, ¿sí? Hay análisis de muchas cosas, ¿sí? Que tiene que ver con comportamientos, enfermedades que se tienen, ¿sí? Cómo esas enfermedades pueden llegar a afectar y cómo todo permite, con base en dónde se está produciendo la enfermedad,
permite tener una visión de todo lo que es eh, la demografía, cuál es la región del país donde está presentando esa enfermedad. Eso es Big Data, escoger todo eso. ¿Sí? Bueno, ahora, algunos casos de éxito. ¿Sí? Desde casos de éxito, por ejemplo, hablamos de Amazon. Es conocida por analizar los datos y personal experiencia de los clientes para sus compras. Él utiliza Big Data y Analytics para rastrear el comportamiento de compras, ¿sí? Analizar las preferencias y recomendar productos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Eso ha llevado a que Amazon cada vez venda más, ¿sí? Hablamos de Netflix, ¿sí? Que era ya lo había mencionado, pero utiliza bases de datos para recomendar contenido, ¿sí? Hablamos de, perdón, hablamos de Google, ¿sí? Cada vez más la exploración de las bases de datos. El buscador de Google cada vez más está trabajando con Big Data, ¿cierto? Hasta nos cogen los datos para ver tendencias, ¿cierto? Y mejorar estrategias publicitarias, ¿sí? Eso es Big Data. También hablamos de Procter Gamble, por ejemplo, ¿sí? Ha utilizado Big Data para optimizar la cadena de suministro y mejorar las eficiencias operativas. Analiza los datos en tiempo real de diferentes fuentes para ver la demanda de los consumidores y la disponibilidad de inventario, ¿sí? Walmart. Walmart indudablemente es uno de los grandes que ha trabajado en todo lo que es grandes superficies y la optimización de lo que es las plataformas, lo que es la optimización de ya las góndolas, los pasillos, ¿sí? ¿Para qué? Para tener menos y el inventario que realmente la gente quiere comprar. Ahora, también no podemos dejar atrás nuestras empresas en Colombia, ¿sí? Bancolombia, Big Data para análisis y detección de fraudes, ¿sí? Ese es una, aquí también tenemos BBVA, también los grandes bancos, ¿sí? Tienen esta parte para la ciberseguridad y todo lo que tenga que ver para análisis de datos, anomalías en transacciones, ¿sí? Eso que me reduce el fraude. El éxito en las cadenas de tienda ha utilizado Big Data para optimizar la gestión de la cadena de suministro. Sistemas de análisis de datos para rastrear y analizar las ventas. Tendencia éxito móvil para desarrollar una plataforma digital, ¿sí? Para comprender el comportamiento financiero de los usuarios y ofrecer servicios financieros. ¿Esto que ha llevado? Que el grupo de éxito está comenzando a mirar todo lo que es la personalización, la inclusión financiera, ¿sí? Entonces ya tenemos la tarjeta de éxito, ¿cierto? Que se alían con otros, pero la información base de dónde va a salir, de todo lo que es el éxito. Encontramos Carvajal, que es una empresa de servicios tecnológicos que ha utilizado Big Data para optimizar la logística y distribución de los productos que ellos tienen, ¿sí? Utiliza en tiempo real para monitorear los inventarios y condiciones de transporte. Gestión de la privacidad. En la gestión de la privacidad, ¿sí? Vamos a hablar de los siguientes aspectos. Primero, cumplimiento regulatorio, ¿sí? Los datos cada vez van a ser más regulados, ¿sí? Hablamos de la ley 1581 a nivel Colombia, hablamos de la ley europea de gestión de datos, ¿sí? La ley del consumo, hay inclusive ley de consumidores. También tenemos que ver esto, el cumplimiento regulatorio, ¿sí? Porque hay también una regulación, ¿sí? De la Cámara de las cámaras de comercio, de la Superintendencia de Industria y Comercio, sobre la parte de defensión del consumidor, ¿sí? Entonces ahí debemos tener aquí que la gestión y la privacidad de Big Data comienza a cobrar mucha importancia. La anonimización y la pseudo minimización. ¿Qué quiere decir eso? Son técnicas que utilizan para proteger la integridad de las personas en un conjunto de datos.
Es cuando yo veo que tengo Jairo Potes, pero los datos de Jairo Potes, cuando los visualizo, no son los datos personales de Jairo Potes, son de un X. ¿Para qué? Para que no haya esa relación directa. Pero sí voy a tener el análisis de datos, ¿sí? Pero yo lo que hago es, digamos, que utilizar técnicas para garantizar y proteger la identidad de las personas en este gran conjunto de datos, ¿sí? Después entramos en el control de acceso y autenticación, ¿cierto? Esa es la gestión de la privacidad. Yo debo tener un control de acceso bien estructurado, ¿sí? Con sistemas de control de acceso, autenticaciones sólidas, factores de doble autenticación, ¿sí? Y limitar el acceso a ciertos datos, porque no toda la data se la voy a dar a todo el mundo. La data debe estar estructurada y así como la data está estructurada, su acceso debe estar estructurado. Auditoría y monitoreo. Estos sistemas obviamente deben tener registros de auditoría para rastrear quién accede a los datos y a qué es lo que están haciendo, ¿sí? Monitorear las actividades de si busca patrones sospechosos, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Y qué es el auditoría y monitoreo? ¿Para qué? Para la gestión de la seguridad y en Big. Encripción de datos, va muy ligado con la parte de arriba de la anonimización, pero aquí es que los datos no sean legibles, que no se puedan ser, ahí hablamos de encripción de esos datos. Protección contra amenazas cibernéticas, ¿sí? Indudablemente, por lo que hemos venido hablando y los casos que se han presentado últimamente eh, en el país. Privacidad de los datos, ¿sí? A eso tiene que ver con qué? Con el diseño de un sistema, ¿sí? Que se aplique desde el principio y que considere que los datos se recopilan y actualizan de una manera segura, ¿sí? Después hablamos de la evaluación del impacto de la privacidad, ¿sí? Entonces vamos a mirar también cómo es el impacto y cómo están nuestros sistemas y toda la infraestructura que estoy montando, ¿sí? Adecuadamente controlada. Después hablamos de la formación y concientización, ¿sí? Yo debo concientizar a los usuarios del Big Data que esta información, ojo, es confidencial, debemos cuidarla, ¿sí? Entonces, por eso debemos de hacer. Y obviamente siempre tengo que contemplar el consentimiento, que los datos que yo estoy recolectando tengan que ver con quién, con los que los usuarios me han dado su autorización para la utilización, ¿ya? Yo también puedo decirle, mire, señor, regáleme las ventas de las ventas que usted tiene sobre esto. Sí, son ventas. Es información de él. Tengo el consentimiento para utilizar esa data, ¿sí? O sea, aquí también hay dos vertientes. Una es datos personales, pero también son la información que yo recopilo, ¿sí? Si yo recopilo información de terceros para mi Big Data, tendré que tener el consentimiento de que puedo utilizar esa información. Si yo quisiera las ventas del éxito, pues tengo que decirle al éxito, oiga, yo voy a citar las ventas suyas acá, ¿sí? Regáleme las ventas por punto de venta de tal producto. Miércoles, oh, tengo que tener consentimiento, ¿sí? ¿Cómo es la regulación de la Big Data? Privacidad de datos personales, lo que estábamos veniendo hablando de la seguridad de los datos, ¿sí? Derechos de los individuos, pues obviamente cada uno tiene derecho a su información, así como lo que estábamos hablando, ¿sí? Transparencia y consentimiento, ¿sí? Toda esta parte tiene que ver como que los datos que el personal que me dio consentimiento puede exigir, ¿sí? Que me muestre dónde él autorizó el tratamiento de datos. Si yo le llego a mandar una publicidad a una persona, él va a decir, ¿usted por qué tiene mis datos? Si yo no le tengo la autorización, ¿sí? Entonces ahí en la parte de marketing tenemos que tener mucho cuidado. ¿De dónde salió el dato de contacto para que sea transparente y que exista un consentimiento? Importantísimo la transferencia, ¿sí? La transferencia internacional, porque todo eso tiene una regulación, ¿sí?
estipulación del impacto, bueno, regulaciones específicas para los sectores. O aquí hay el sector de salud tiene unas restricciones específicas para usar el Big Data. Yo no puedo ir a programar a decir, oiga, es que hay tantos usuarios que tienen una enfermedad terminal, o tienen SIDA, o tienen esto. Yo no lo puedo decir así, porque hay unas regulaciones al respecto. Entonces hay sectores que tienen unas regulaciones específicas, ¿sí? Y el gobierno del dato, algunas regulaciones de las web establecen políticas y procedimientos del gobierno del dato para garantizar el adecuado uso. Ahora, ¿qué es una auditoría a la Big Data? ¿Sí? La auditoría a la Big Data tiene que ver con qué? Con que yo debo establecer en mi proyecto, debe ser auditable desde un inicio y debe tener una final. ¿Sí? Entonces, lo primero que yo debo establecer es de los objetivos de la auditoría. ¿Sí? Para esos objetivos de la auditoría, ¿sí? Evaluar cuál es mi objetivo de la auditoría. Vamos a mirar la calidad del dato. Vamos a garantizar el cumplimiento de las regulaciones, ¿sí? Y verificar la seguridad. Son mis objetivos, ¿sí? Después de que cojo esos objetivos básicos que voy a hacer, voy a revisar y documentar las políticas, ¿sí? Voy a revisar, examinar cuál es la documentación a políticas de la gestión de datos, cuáles son las políticas de privacidad, con los acuerdos de seguridad, ¿sí? Y entender la regulación, ¿sí? Después voy a evaluar cuáles son los riesgos y vulnerabilidades que tiene mi sistema de Big Data, ¿sí? Una evaluación de riesgos, posibles amenazas y vulnerabilidades del tratamiento, los puntos débiles de seguridad, de calidad del dato, porque también el auditor va a decirle, ojo, ojo que este dato no tiene la adecuada calidad, ¿sí? ¿Y cuáles son los procesos que están relacionados con Big Data que impactan el negocio? Después entramos a recopilar toda esa evidencia, ¿sí? Para hacer los informes, ya sea la seguridad, registros de acceso, recupero toda esta evidencia de registros de acceso al sistema, roles y perfiles, ¿sí? Los registros y los logs que el sistema está dejando, porque anteriormente habíamos hablado de qué, de que el sistema debería tener pistas de auditoría. ¿Quién está entrando a qué y por qué? Y cuándo entra, ¿sí? Entonces, con todo eso, vamos a verificar. Después entramos a ver lo que es evaluar la seguridad del dato, evaluar ya más específico, evaluar la calidad del dato, ¿sí? Obligar el cumplimiento normativo y por último, emitimos nuestro informe de auditoría, ¿sí? Y una vez emitido el informe, yo debería hacer ¿qué? Las acciones correctivas. ¿Qué es lo que yo le sugiero a mi cliente que tiene que hacer? ¿Sí? Y todo eso debe estar enmarcado, ¿sí? En un seguimiento bueno, yo le doy las acciones y él tiene que hacer las implementaciones, ¿cierto? De esta recomendación. Y todo esto, ¿sí? Debe estar enmarcado en un seguimiento continuo. Bueno, hasta aquí, digamos que entramos a la sección de preguntas. Entonces, Moisés nos va a ayudar con qué preguntas hay al respecto y pues trataremos de solucionarlas en este tiempo que nos queda. Creo que alcanzamos a 9:29. Estamos en tiempo. Estamos en el tiempo, así es, Jairo. Bueno, por aquí tenemos una pregunta de Alejandra Barbosa que nos comenta. Buenos días. Quería saber qué recomendación le da a las pequeñas empresas para hacer uso de la Big Data, teniendo en cuenta que la capacidad operativa puede dejar de lado ese tema. Correcto. En una pequeña empresa, ¿sí? Obviamente no voy a tener los recursos, pero sí puedo comenzar a relevar la data que tengo, ¿sí? Ahora, podemos utilizar herramientas sencillas y comenzar a dar los primeros pasos, ¿sí? ¿Cómo son los primeros pasos? Buscando toda esta información que tengo, comenzarla a estructurar y comenzar con una herramienta sencilla como el Power BI, ¿sí? Eso me va a dar
para algo muy sencillo, ¿cierto? Obviamente no tener los recursos, no tener los científicos de datos, pero el éxito aquí implica es en buscar las personas claves del negocio, ¿sí? Porque es que esto no es una área de sistemas que tiene que implementar. Esto es una charla, pues son grandes conversaciones con las entidades, con todos los funcionarios y entre ellos hacer un grupo pequeño, oiga, miren, hagamos un tablero de control, ¿sí? Un tablero de control. Y de eso vamos a ir subiendo en la medida que podamos con los recursos disponibles. Perfecto, Jairo. También tenemos otra pregunta de Camilo Londoño, que es cómo se gestionan esos permisos de datos sensibles de los clientes. Bueno, todos esos datos sensibles de los clientes tienen que ver con unas adecuadas medidas de seguridad que yo debo establecer en mi Big Data, que son los roles y perfiles. ¿Sí? Entonces yo debo establecer para estos datos roles y perfiles, ¿sí? Que me garanticen el adecuado acceso. ¿Sí? Esa sería la implementación de unas medidas adecuadas de seguridad. Ahora, para el acceso a los sistemas, puedo ya todo lo que es meter el factor de doble autenticación. Perfecto, Jairo. Tenemos una pregunta de Juliana que nos dice, ¿hoy en día es necesario contar con servidores propios o los servicios de almacenamiento son lo suficientemente seguros? Las plataformas, los servidores propios, pues toda infraestructura es susceptible a ser atacada. Ahora, todo depende de la cantidad de datos y el músculo financiero que tú tengas, ¿sí? Porque indudablemente, yo puedo tener servidor propio, ¿sí? ¿Cuáles son los costos, cierto? De tener y cuáles son las restricciones que puedo llegar a tener. Ahora, en sistemas de nube, obviamente, tengo mayor capacidad, pero también se me suben los costos. Entonces ahí toca hacer una balanza, ¿sí? Donde, de acuerdo con mi organización, yo tome la adecuada decisión hacia dónde quiero ir, pero con un análisis de datos, ¿sí? De qué es lo que tengo, hacia dónde quiero ir y cómo me puedo ir moviendo. Ahora, ¿la tendencia cuál es? Probemos primero con la infraestructura que tengo en el momento. Y voy migrando hacia el futuro, ¿sí? Esa podría ser mi alternativa. Ok, esas son las preguntas que tenemos. Eh, no sé si quieras agregar algo más, Jairo, a la No, presentación. si de pronto alguien tiene alguna pregunta que se quedó por fuera Ujú. y quiere hacerla por micrófono, pues podríamos abrir los micrófonos. Bueno, al parecer se respondieron todas las preguntas. Jairo, te agradecemos mucho por este espacio. De verdad que muchísimo aprendizaje para todos y nos damos cuenta pues que es un conocimiento que abarca a todas las industrias, a todos los sectores, que además es muy importante y muy necesario en estos momentos, el manejo de la información y de la Big Data. Queremos agradecer también a las personas que asistieron a este webinar. Su participación es muy valiosa y que sepan que seguimos en contacto, que estos eventos los hacemos con frecuencia desde la cámara, en compañía de expertos, en este caso como Jairo. Muchísimas gracias, que tengan un resto de feliz día y desde la cámara nos despedimos. Muchas Muchas gracias, gracias a Jairo. todos Muchas por gracias, su Moisés. participación. Buen día.